Hola amigos, yo soy Elio de Manuel Díaz del Ministerio del Remanente Una Fe Inteligente. Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta nueva serie de enseñanzas titulada Pablo como nunca lo habías visto. Antes de iniciar les pido por favor se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Denle like al video, déjenos un comentario y compártanlo con sus redes sociales para que lleguemos a más personas. Si desean comunicarse con nosotros, háganlo a la dirección remanenteunafeinteligente@gmail.com. Y si han sido bendecidos por este ministerio y desean hacer un donativo para que sigamos predicando, lo pueden hacer a la información que dejamos aquí en pantalla. De antemano les agradecemos y deseamos de corazón que Adonai multiplique todo lo que ustedes invierten. Sin más por el momento, abra su Biblia, haga sus apuntes y prepárese para aprender. Continuaremos nuestro estudio sobre la carta a los Gálatas para entender por qué Pablo refutó a Pedro públicamente. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, se refiere con los que eran convertidos, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, es decir, de los judíos, y los que tenían en sí no nada más la circuncisión, pero la idea de que todo aquel gentil que viniera a la fe en Yeshua tenía que ser circuncidado de acuerdo al rito del judaísmo, no lo que Moisés estaba diciendo. Si quieres saber más, por favor, mire los videos anteriores de esta serie. De hecho, si no los ha visto, no mire este porque no lo va a entender. Y luego el 2:13 dice: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, es decir, las doctrinas y tradiciones de los hombres agregadas a lo que el mandamiento de Adonai era, sino por la fe en Yeshua, nosotros también hemos creído en Yeshua para ser justificados por la fe de Yeshua y no por las obras de la ley, otra vez las doctrinas y los mandamientos de los hombres que le agregaban a la Torá. Por cuanto por las obras de la ley, o sea, las doctrinas y los mandamientos de los hombres agregados a la Torá, nadie será justificado. Soy muy enfático en repetir qué cosas son las obras de la ley, porque usted tiene que entender que las obras de la ley no son guardar la Torá. Guardar la Torá significa seguir las instrucciones del Eterno. Hacer las obras de la ley significa seguir las instrucciones de los hombres. Y si buscando ser justificados en Mesías también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso el Mesías ministro de pecado? Claro que no. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la Torá soy muerto para la Torá a fin de vivir para Elohim. Eso es correcto, por causa de que cuando nosotros nos vemos en la Torá nos damos cuenta que somos pecadores, pero a través del Mesías hemos muerto a la vida pasada para ahora ser de Él. Lo dice Romanos capítulo 7 del verso 4 en adelante. Con el Mesías estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no desecho la gracia de Elohim, pues si por la Torá fuese la justicia, entonces el Mesías no tendría necesidad de morir. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Él miraba como entre los gentiles que eran convertidos en la ciudad de Antioquía había una comunidad de personas que vivían no de acuerdo a los ritos de los judíos. Déjeme ponerle un ejemplo para que me lo entienda mejor. Supongamos que su servidor llega a su casa con sus hermanos que guardan Torá y estamos hospedándonos mi esposa y yo por algún tiempo ahí con usted y les estamos enseñando sobre la palabra y les explicamos la importancia de guardar solo el mandamiento y no dejarnos llevar por las tradiciones de los hombres. Le pongo por ejemplo la cena del Shabbat del viernes. La cena del Shabbat no es obligatoria, es algo que usted puede hacer para ser espléndido y recibir al Eterno en su casa, pero hay gente que le dice tienes que hacerla. Yo le enseño que bíblicamente no es obligatorio. Entonces también le digo, no es obligatorio que haga el pan el viernes, no es obligatorio que ponga las velas, no es obligatorio que usted haga la cena del Seder en Pesaj, no es obligatoria. Todas esas cosas no son obligatorias, son opcionales. Y si yo le enseño a usted a que fueran obligatorias, entonces técnicamente ahí ya le estoy enseñando las obras de la ley, porque las obras de la ley significa elevar a la altura de mandamiento una doctrina de hombres. ¿Me explico?
Usted puede hacer el Seder, usted puede hacer la cena del viernes del Shabbat, no hay problema. Eso no es obras de la ley. Se convierten en obras de la ley cuando le obligo a usted a hacerlo, y si no lo hace, entonces ya no guarda según el mandamiento. Cuando usted se mete eso en su cabeza, usted ya está haciendo las obras de la ley. Pero supongamos que usted tiene bien claras las cosas y me oye a mí ser congruente con lo que predico. Pero luego sucede que al mismo lugar donde yo estoy ahí con ustedes hospedándome, va a llegar alguna persona que predica una forma distinta a lo que yo predico, que coincidimos en nuestra doctrina en respecto de entender que somos la casa de Israel y todo esto, pero llega una persona mucho más formal que yo, una persona que verdaderamente sí considera estricto y necesario que se hagan todas las cosas que su servidor le dice no son necesarias. Y entonces usted empieza a notar que yo, cuando ellos llegaron, cambio mi forma de actuar. Y empiezo a predicar, es que tienen que hacer esta cena, es que usted tiene que hacer las velas, es que tiene que poner el pan, y empiezo a regañarlos públicamente a ustedes porque no lo hacen. Y ustedes empiezan a decir, ¿qué está pasando? Pues no, la semana pasada el hermano Liu estaba diciendo que no había necesidad de hacerlo, porque ahora se pone así como que ahora se tienen que hacer. Y se empieza a dar cuenta usted que el hermano Liu está cambiando porque le da vergüenza que vayan a pensar que él es una persona que no sabe mucho de la Torah, o que él es una persona que no está de acuerdo al mandamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Usted empieza a notar que yo estoy actuando hipócritamente. Y entonces, como soy una persona de influencia, es posible que los mismos que estaban conmigo, que predicaban igual que yo, al ver que yo cambié, también empiezan a cambiar ellos. Por ejemplo, Pedro hizo que hasta Bernabé, que andaba con Pablo, terminara igual que él. Y entonces usted empieza a orar y dice, Padre, que el hermano Eliud entienda, porque está actuando mal, está confundiendo a la gente. Y Adonai levanta a una persona, y públicamente, porque yo soy una persona pública, que públicamente estoy haciendo algo que la gente está teniendo confusión por mi causa, entonces Adonai levanta a alguien públicamente que me pone en mi lugar. Y no levantó a cualquier persona, levanta a una persona que posiblemente igual que yo, es una persona que también tiene autoridad y prestigio ante la gente y respeto de la gente, porque necesita que sea así. Si la ofensa es pública, entonces a veces la reprensión también tiene que serlo. Si la ofensa es pública, la disculpa tiene que ser pública. Si la ofensa es privada, la disculpa puede ser privada. Entonces se levantó Pablo y le dijo a Pedro, ¿qué te pasa? Tú no estabas predicando lo que ahorita predicas, de empezar a enseñarle a la gente que tiene que a fuerzas hacer la circuncisión como los judíos la están enseñando. Tú no enseñabas eso. Es más, aquí la semana pasada estábamos muy a gusto todos viviendo bien tranquilos, tú estabas bien feliz con nosotros. Es más, tú vivías como los gentiles, y se malinterpreta porque significa que piensan que Pedro comía puerco, porque también piensan que Pedro se quería comer todo lo del lienzo de Hechos 10, y claro que no. Lo que Pablo está diciendo es que tú, Pedro, antes de que viniera la gente de Jerusalén, no tenías ningún conflicto con que los gentiles no fueran tan formales en su búsqueda de Adonai. Tú tampoco lo eras. Tú llegaste aquí, estabas muy a gusto, pero viste que llegaron los demás y empezaste a cambiar, porque a lo mejor te dio miedo que ellos fueran a criticarte o que fueran a darle una imagen mala a Santiago. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás siendo tan hipócrita? Esa es la reprensión de Pablo hacia Pedro. Y mucha gente piensa que después de eso Pedro se hizo enemigo de Pablo. Y no hay cosa más alejada de la realidad. Y lo digo muy seguido. Pedro y Pablo eran hermanos, y dice un corrido en México, amigos inseparables. Pedro y Pablo eran tan buenos amigos que en 2 de Pedro 3, del 15 al 17, Pedro dice, nuestro amado hermano Pablo tiene una sabiduría que Adonai le dio para ir y predicar cosas difíciles de entender, que si usted no las aprende bien y no lee el Tanaj, va a torcer. Pedro tenía en una alta estima a Pablo. Tanta alta estima tenía Pedro a Pablo que Pedro dice, lo que Pablo escribe son escrituras a la altura de lo que David o Moisés o Salomón escribieron. ¿Y todavía pensamos que Pedro era enemigo de Pablo? No, amados, no lo era. Otra cosa importante respecto de cuando una persona líder comete una falta que públicamente trae división o confusión en la gente y tropiezo, es el hecho de que es posible que la persona solamente va a escuchar cuando una persona en su técnicamente nivel o autoridad le esté diciendo las cosas. No estoy diciendo con esto que si usted ve a una persona en autoridad espiritual cometer un error, usted, si solamente es un asistente a la congregación, no pueda decir nada. No me refiero a eso, sino que si usted mira que una persona con autoridad espiritual está cometiendo un error, ore por ellos, ore con bastante amor para que Adonai los reconvenga. Y Adonai lo va a hacer con personas que ellos van a respetar. Porque es muy posible que Pedro pudiera estar haciendo muchas cosas malas en ese entonces, en esos días, y la gente lo estaba viendo.
pero si se levantaba algún hermano que no fuera una persona de trascendencia, Pedro no iba a hacer mayor diferencia en su actuar. Pero cuando Pablo se levantó, Pedro tuvo que dejar lo que estaba haciendo. Me gustaría darle un testimonio. Hace algunos meses atrás, cuando recibí la invitación para ser parte del Congreso HAT por parte del pastor David Acevedo, yo dije que no. Me parecía como que era solamente acarrearte problemas gratis que no había necesidad de tomar. Sin embargo, como siempre lo hace el Ruach HaKodesh, después de algún tiempo de yo simplemente ignorar esa invitación como algo que no tenía trascendencia para mí, el Ruach empezó a hablar muy suavemente a mi corazón y me recordó que hace muchos años atrás yo le había dicho a Adonai, yo quiero ser la voz de los que no tienen voz. Me dijo, tú estás viendo que en el movimiento de las raíces hebreas se están levantando muchas ideologías que, al igual que con los Gálatas, están desviando a la gente del mandamiento original hacia las doctrinas de los hombres y las ideologías de cada predicador que se levanta. La gente está tan necesitada de aprender que aceptan cualquier cosa que les muestren. Hermanos, eso es en sí lo que pasaba con los Gálatas. Ellos habían tomado lo que Pablo les había enseñado, estaban muy contentos, muy felices, pero cuando Pablo se fue se quedaron tristes porque ya no tenían pastor. Entonces dijeron, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y luego entonces llegaron nuevos líderes que se dieron cuenta de que estas personas estaban hambriadas por aprender, que les empezaron a enseñar otra cosa y la gente dijo, wow, esto también es raíces hebreas, esto también es importante para aprender, hay que tomarlo. Pero no se dieron cuenta porque no conocían la Torah por sí mismos, sino solamente porque Pablo se les había predicado. No se daban cuenta que se estaban desviando del mandamiento original y del fundamento de la fe para seguir doctrinas que no eran correctas. Y eso está pasando el día de hoy. Muchas personas entonces, en su necesidad de buscar y buscar y buscar, llegan a ideologías que no son bíblicas y luego ya no saben ni cómo volver al mandamiento original. A mí me dicen muchas personas que yo predico muy básico y que siempre predico identidad. Y qué bueno, yo prefiero siempre predicar el mismo tema, pero que a usted se le quede bien arraigado, a que predicarle cosas súper profundas que a fin de cuentas hagan que la raíz se le rompa a usted. La verdad, yo no tengo mayor interés por predicar otra cosa que no sea solamente que usted es un israelita, porque allí hay tanto fundamento que mucha gente ha descartado como que eso es del principio. Muchos me dicen, yo lo escuchaba usted al principio, pero ahora ya estoy en otro nivel. Qué bueno si usted está en otro nivel, pero si ese otro nivel lo está desviando de conocer al Mesías resucitado y al Mesías siendo la imagen entre nosotros de Elohim, y lo empiezan a desviar para que usted crea otras cosas y empieza usted a pensar que ya no es parte de la casa de Israel, o empieza a desviarse del mandamiento original, dice Pablo, si aún un ángel del cielo te predicara otra cosa que no fuera lo que originalmente te enseñamos, es un maldito. Si usted ya se desvió del mandamiento original, usted está igual que los Gálatas. Entonces todo eso lo veo que sucede. Y cuando se me hizo la invitación para participar en el Congreso de HAT, yo dije que no, hasta que el Ruach me mostró que yo estaba actuando mal. Porque yo estaba viendo algo que tal vez otras personas no estaban viendo. Y no nada más eso, sino que su servidor es una persona que ha sido, gloria a Adonai, bendecido con el privilegio de que usted me escuche y me tenga respeto y pueda encontrar en mis palabras posiblemente lo que usted mismo está sintiendo, pero no ha tenido la oportunidad de hablar. Técnicamente, mi oración de ser la voz de los que no tenían voz se está cumpliendo. Si es que cuando llegas a un punto donde tienes una audiencia y personas que siguen lo que dices, y algunos hasta equivocadamente te quieren seguir a ti, te encuentras en una responsabilidad de hablar lo que necesitas decir aunque a ti no te guste. Y por eso acepté ir al Congreso de HAT, porque sabía que tenía que ir a hablar algo que no me hubiera gustado a mí decir y hubiera preferido que alguien más dijera, pero no sé si alguien más lo iba a decir porque a mí se me estaba poniendo esa encomienda en mis hombros. Cuando acepté, le dejé muy claro a los organizadores que iba a ir a decir lo que Adonai estableció en mi corazón para hablar y ninguna otra cosa. Cuando llegamos al Congreso, el primer mensaje que dimos se llama La Restauración de Israel. Usted lo puede buscar aquí en nuestro canal y recomiendo que lo vea. Y el segundo mensaje que dijimos es el mensaje por el cual Adonai nos llevó allí. Se llama el precio del Ejad o el precio de la unidad. Y le recomiendo encarecidamente que vaya y lo mire, que se tome el tiempo de verlo. Todo lo que decimos allí es lo que Pablo miraba en los Gálatas, que se estaban desviando del mandamiento por su necesidad de aprender algo nuevo y no sabían distinguir entre lo que Adonai decía y lo que decían las doctrinas de los hombres. Y al igual que Pablo con los Gálatas, su servidor también lo pudo notar, muchas veces la culpa de eso no nada más es de la gente que no está bien fundada porque apenas está aprendiendo, sino de nosotros los que predicamos. Y utilizo todo este ejemplo para explicar por qué Pablo públicamente refutó a Pedro, por qué era necesario que se hiciera así.
Entonces, si se hubiera hecho el congreso y yo no hubiera aceptado ir, yo hubiera hecho muy mal. Porque es muy posible que si los hermanos que predicamos raíces hebreas y que estamos en una posición más visible, estamos actuando mal, y alguno de ustedes que no son personas técnicamente visibles nos lo refutan, es muy posible que los que predicamos no le hubiéramos hecho caso. Porque por lo general así sucede. No porque seamos arrogantes ni nada, sino simplemente porque usted a lo mejor no va a sentirse con la autoridad de decirlo, o no se va a sentir con la responsabilidad, o no va a tener las palabras, o va a pensar que las personas que predican van a decir, ¿y este hermano quién es para decirme algo? Todos esos factores pueden suceder. Pero si alguno de los que predicamos somos humillados por Adonai y obligados por Adonai a ir a decir algo que no queremos decir, pero que necesitamos hablar, es muy posible entonces que los otros sí vamos a escuchar. Y si tenemos un corazón humilde, nos vamos a humillar y vamos a volvernos de nuestro camino que nos está desviando para volver al camino que Adonai estableció. El precio del Ejad ha sido el mensaje más difícil que en algún momento he podido dar. Y deseo de corazón no tener que volver a darlo nunca más. Pero cuando vi la reacción de las personas después de hablar todo eso, y me dolió, literalmente me dolió que mi hija estaba muy enferma mientras yo hablaba todo eso. Cuando pude notar la reacción de todas las personas y los corazones quebrantados, supe que Adonai me había llevado hasta allá. No por mí, porque Él pudo haber levantado a quien sea, pero me dio un privilegio. Adonai nos llama a que seamos santos y que tengamos la integridad suficiente para que si un día hablamos algo que a lo mejor suena muy duro, las personas escuchen, porque no nos oyen a nosotros, sino oyen a Adonai. Si tú eres una persona que encuentra gozo en criticar todo, entonces tú no tienes el espíritu de Adonai para hablar las palabras. Pero si te duele y te da miedo decirlo y tienes temor de lo que puedan no pensar de ti, sino de que a lo mejor estés hablando algo que salió de ti y no de Adonai, y si realmente te da mucho temor hablar las palabras que Él estableció en tu corazón, entonces posiblemente estás haciendo lo correcto en ir y hablar. Si necesitas refutar, refuta. Solamente sé sabio. Si es algo que fue público, se hace públicamente. Si fue algo que se hizo privado, se hace privadamente. Y también entiende que no siempre te corresponde a ti. A ti te corresponderá a las personas que están en tu nivel. Por ejemplo, tú eres esposo, refuta a tu mujer, mujer refuta a tu marido. Y dice la escritura, si uno de ustedes ve que su hermano está haciendo algo que está equivocado, habla con él, sigue la línea correcta. Y si ves que una persona en autoridad está cometiendo un error, ora, porque Adonai va a levantar a una persona a la cual él va a decir, pues él y yo estamos en el mismo nivel, y a esa persona va a levantar para hablar. Yo no me siento orgulloso en lo absoluto de haber dicho lo que dije, pero sabía que posiblemente a mí es el que iban a escuchar. Y de la misma forma, si Adonai hubiera levantado a Liliana Hunter para decir lo que yo dije, estoy seguro que yo también hubiera reaccionado igual. Y si hubiera levantado a Diego Higuita, hubiera sido la misma cosa. Porque nuestros corazones estaban en el mismo lugar. Pero debe haber una humildad para reconocer que no sabemos todo y que nos necesitamos mutuamente. Pedro era humilde. Pedro reconoció que Pablo tenía razón en estar regañándolo, y Pablo no encontró orgullo en decir lo que dijo. Pablo, cuando te dice en Gálatas, fui y reprendí a Pedro públicamente, no te está diciendo como que yo callé a Pedro, sino esto está mal. Y prácticamente si Pablo hubiera sido el que estaba mal, Pablo también hubiera dicho, Pedro me refutó. Cuando su servidor entonces haga algo que no esté correcto bíblicamente, entonces ore por mí para que yo cambie mi actitud si yo estoy equivocado, y que Adonai levante una persona que venga y me diga si yo estoy haciendo algo malo, y que yo sea humilde para reconocerlo. Y si Adonai lo está poniendo a usted para decirlo, gloria a Adonai, hágalo. Yo quiero ser transparente con usted y con Adonai, sobre todo, que nunca en ningún momento pueda parecer que yo estoy siendo una persona arrogante. Porque créame, a mí me da mucho temor pararme aquí delante de usted y hablar públicamente cosas que a lo mejor para muchos suenan de una persona que se cree como que sabe todo. El nombre de nuestro ministerio es El Remanente de una Fe Inteligente. Entiendo lo que conlleva esa frase, pero lo hago con toda la reverencia al Eterno que puedo hacerla. Necesito ser firme, y eso para muchas personas parece como arrogante, pero si usted conoce la Biblia, sabe que en lo absoluto no estoy tratando de ser ni soberbio, ni tampoco una persona petulante, ni tampoco ser una persona que solamente quiere ganar seguidores o tener la razón y hacerse ver como que sabe todo. Al contrario, me encantaría que otra persona tomara la posición que yo tengo, pero no es así.
Adonai me ha puesto a mí en esta posición y como dijo Pablo, yo honro mi ministerio. Lo que se me ha dado, yo le doy gloria a Adonai por eso y lo voy a llevar a cabo todo lo que pueda hacerlo hasta el día donde Él me lo permita. Y a veces me toca refutarle a usted cosas que no le gustan, ese no soy yo, ese es Adonai a través de mis palabras. Y si un día usted tiene que refutarme a mí con lo que la Escritura dice, yo también voy a obedecer, porque ya ha pasado antes. He cometido errores, me he equivocado antes en mi vida y me he equivocado ahora y ha habido cosas que yo predicaba de cierta forma y las he cambiado. Y espero que hasta este momento, cuando me ha escuchado a mí hablar, se ha dado cuenta de que yo públicamente doy la cara si veo que algo que yo estoy diciendo tengo que cambiarlo. Espero que me conozca lo suficiente para saber que soy una persona transparente y honesta, que amo a mi esposa, que amo a mi hija, que amo a Adonai por sobre todas las cosas y que le amo a usted. Gracias en todo momento por orar por nosotros, porque sus oraciones son poderosas para mantenernos firmes y para mantenernos íntegros delante del Eterno. Ustedes, como dijo Pablo, son nuestras cartas leídas. Lo que la gente ve en cómo ustedes se comportan, los que escuchan nuestro mensaje y que empiezan a ser transformados por lo que predicamos, es lo que muestra que nosotros estamos siendo dirigidos por el Ruach HaKodesh. Gracias en todo momento por siempre tenernos a nosotros en sus corazones y en sus oraciones. Lo apreciamos demasiado. Este es mi mandamiento, que se amen de verdad, pues al amarse tendrán unidad. Ya no les llamo siervos, pues mis amigos son, y tenemos comunión. Ámense unos a otros y así el mundo tendrá fe. Ámense unos a otros como yo los enseñé. Ustedes no eligieron, yo los predestiné para mi gloria hacerles conocer. Así que cuando coman y beban yo estaré a su lado y no me iré. Ámense unos a otros y así el mundo tendrá fe. Ámense unos a otros como yo los enseñé. Como yo los enseñé. Padre, yo te ruego que los guardes del mal, pues este mundo los repudiará, y que los que ellos ganen también sean uno igual, como tú y yo en Ejá. Ámense unos a otros y así el mundo tendrá fe. Ámense unos a otros como yo
ámense unos a otros y así el mundo tendrá fe. Ámense